Ábreme la fuente, el manantial secreto, del que cada día yo quiero beber. Eres tú mi vida, mi fuerza, mi anhelo. Cristo Eucaristía, te quiero tener. Me atraes poderosamente con lazos de amor. Te siento tan cerca de mí, Jesús, mi divino amor. En la formación católica para el día de hoy, tenemos una entrevista con el padre Víctor Hugo Fernández Vélez acerca de la adoración al Santísimo. Pero antes de pasar a la entrevista, vamos primero a ver un pequeño video que se nos ha pedido que compartiéramos. Tantum ergo sacramentum veneremur celui et antiquum documentum noceverit sui est et fides solementum sensum defecti Ahora sí, pasemos a la entrevista. Y bueno, primero que nada vamos a darle las gracias al padre Víctor por haber aceptado esta entrevista. Y pasamos a las preguntas. Padre, ¿cómo es que empezó esta devoción tan hermosa de adoración al Santísimo? La devoción al Santísimo Sacramento, bueno, tiene su raíz en justamente la Eucaristía, y los jueves comienzan a ser los días de especialmente eucarístico, y de hecho la devoción al Santísimo Sacramento es en el siglo XII, donde se tienen unos vestigios que se hacía una procesión, sobre todo en los Países Bajos, con motivo de celebrar el cuerpo y sangre de Cristo. Y posteriormente será Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, donde se empieza a extender esta fiesta del cuerpo a toda la iglesia y se empieza a promover la adoración. De hecho, mucha gente acudía a la adoración al Santísimo, mucha gente acudía ahí a la oración en la Edad Media, y esto fue a veces en desmedro incluso de la celebración misma de la Eucaristía. Se crearon ciertos mitos en torno a la Eucaristía. De hecho, en algunos lugares, incluso cuando se celebraba la misa, cuando sonaban las campanas, porque las campanas de la iglesia sonaban para indicar la presencia de Jesús, muchos iban a la iglesia, se ponían de rodillas a mirar la hostia, porque incluso había cundido entre los fieles como una suerte de, podríamos decir, de fetichismo, que era, si miraban la hostia, nunca iban a envejecer, cosa que no era así. Y así cundió, y a veces se fueron alejando más de la Eucaristía, de alimentarse del pan de Jesús consagrado, presente ahí como pan de vida, y solamente empezaron a adorarlo. Será posteriormente donde se empieza a retomar ciertamente que la adoración tiene que ir siempre unida a la celebración de la Eucaristía. Y varios santos empiezan a recomendar la adoración como un acto no solo de piedad, sino que un reconocimiento del Señor que está presente en todo su ser, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad ahí en las especies consagradas. Entonces, en ese sentido, surgen también unidas al tema eucarístico posteriormente
será con Santa María Margarita Alacoque en el siglo XVII. Ella era una religiosa que pertenecía al monasterio de la Visitación. Será con ella que comienza también la devoción al Sagrado Corazón, y unida a la devoción al Sagrado Corazón, la promoción también de la adoración eucarística, porque ambas están ligadas, porque en el corazón de Cristo encontramos los tesoros de la misericordia, y estos tesoros de la misericordia los adquirimos también por la adoración al mismo Señor, al Dios con nosotros, al Emmanuel, que está presente verdaderamente en las especies consagradas. Es más o menos que tenemos ahí los atisbos hasta el día de allí. Hubo un momento en que también la adoración se empezó a dejar un poco de lado en algún momento de la historia, y se empezó a mirar incluso, podríamos decir, después del concilio en una primera instancia, casi que se miró como una devoción añeja, cuando fue el Concilio Vaticano II, como cuando vino la reforma litúrgica. Sin embargo, ha vuelto a retomar la fuerza porque no es una devoción la Eucaristía. La Eucaristía, la presencia real de Jesús allí, es un sacramento, y que nos da vida y que nos da fuerza y que nos anima en nuestro camino. ¿Cuáles son las tres principales características que se recogen en las memorias de Santa María Margarita? Yo creo que hay exactamente, así como diciendo, la primera es que en la devoción y en el amor a Jesús presente en la Eucaristía y este Sagrado Corazón que se le aparece a ella, lo primero que se hace es la reparación, y la reparación por todas las faltas que a veces los hombres cometen en contra del Señor. La devoción y el amor a la Eucaristía, la adoración propiamente tal, es como un acto de amor en el cual le decimos a Jesús: Jesús, queremos que tu corazón se repare de tantas heridas que sufres a veces por blasfemia de los hombres, por el pecado de los hombres. Queremos, Jesús, que tú recojas esta adoración como un acto de amor nuestro, que ciertamente nunca se comparará con el amor del Señor, que es desbordante, pero con el pobre amor que tenemos, como un acto de ir también sanando tantas infamias que a veces sufre cuando hay profanaciones, cuando hay blasfemia, cuando hay pecado. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en la adoración también, y sobre todo en esta devoción unida al Sagrado Corazón, nos recordamos también este momento en que Jesús en Getsemaní se entregaba a sí mismo al Padre, uniendo su voluntad a la voluntad del Padre. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y por lo tanto también nos ayuda a abrirnos a la voluntad de Dios en nuestra vida, que a veces no es tan fácil, pero que cuando estamos unidos a Jesús, Él nos enseña también a tener esta disponibilidad. Y creo que una tercera gracia que nos viene de la adoración eucarística, de esta presencia real de Jesús allí en la Eucaristía, es que al mismo tiempo nos constituye un cuerpo en el cual podemos nosotros también dejarnos unir en Él, en su amor tan entrañable, en su amor único, y todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor, su amor, su misericordia y su compasión, en la adoración es recibir del Señor muchas gracias para poder perseverar en la vida. Ahora, el que es adorador siempre experimentará en su corazón esa presencia de Jesús, que no abandona, que sostiene, que anima, y que se ha quedado con nosotros para fortalecernos en nuestro camino. ¿Cuáles son los efectos y beneficios de la adoración a la Eucaristía?
A ver, si yo me pusiera a pensar así como ordenados, así yo podría enumerar muchos, pero yo creo que el primer efecto de la adoración eucarística es que es el misterio de la fe. Esto que decimos en cada Eucaristía después de la consagración. Cuando el sacerdote después de consagrar dice, este es el sacramento de nuestra fe, es eso, se acrecienta la fe. Como dirá Santo Tomás de Aquino en la oración que se llama Adoro te devote, dice, se engaña en ti la vista, el gusto y todo, porque aquí yace, en la hostia consagrada, yace la humanidad escondida, pero creo que estás ahí, Señor. Y entonces se acrecienta la fe, porque la Eucaristía nos ayuda a acrecentar la fe, esta presencia de Jesús condensada, real, allí para nuestra vida. Entonces, lo primero, el primer fruto de la adoración es crecer en la fe. Y unido a crecer en la fe me ayuda a crecer también en la esperanza, porque si el Señor está presente verdaderamente allí y en la fe yo confieso y veo y adoro, es porque un día tengo la esperanza de verlo cara a cara. Hoy día lo veo en cierto modo en esta forma aparente, en esta forma de pan, en esta forma, en esta hostia, pero un día lo veré cara a cara. Y por eso la esperanza, ¿a qué me anima? A perseverar, al deseo del Señor permanentemente en la vida. Y por otro lado, la adoración me ayuda a crecer en el amor, porque la Eucaristía es la escuela del amor, es la escuela donde aprendemos a amar. De hecho, Jesús en la última cena, Él le dice a los discípulos esto, ustedes son mis amigos, y este es mi mandamiento, ámense unos a otros como yo los he amado. Y allí, en esa última cena, partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo, y entregó el cáliz y dijo, esta es mi sangre, que se derrama por ustedes, que se entrega por ustedes. Y entonces la Eucaristía es un gesto de amor de Jesús que se nos dona, y entonces si yo recibo ese acto de amor en mí, este Jesús también quiere hacer que yo pueda amar como Él, amarse unos a otros como yo los he amado. El testamento del amor está en la Eucaristía, allí donde la presencia real de Jesús densa, allí porque la Eucaristía es eso es la adoración. Yo voy a encontrarme con Jesús que está ahí, que lo veo en una hostia blanca, pero sé en la fe que allí está Jesús. Tantos milagros eucarísticos que han ocurrido, de hecho, se recuerdan desde el comienzo de la Iglesia, hay milagros que vienen del siglo VII en adelante, donde en el fondo muchos han sido testigos de cómo esa hostia se convierte verdaderamente en carne, y hay algunos estudios en algunos milagros eucarísticos que dicen que incluso ese trozo de carne que está ahí, estudiado hoy día con tanta tecnología, hablan de que es parte del corazón, de un corazón humano, y que en el fondo pertenecería al ventríloco izquierdo, dicen, y que se identifica con el lugar donde fue traspasado con la lanza del cual brotó sangre y agua en la cruz. Por otro lado, junto con la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes teologales, cuando yo voy a la adoración, en la adoración yo aprendo también allí a reconocerme delante de Dios en la fragilidad de mi vida y pidiéndole a Él, Señor, sé que soy frágil y necesito de ti. Y por eso son muchas las gracias que vienen para el que adora. El que adora recibe en su persona también esto. No es que se resuelvan los problemas, pero sí nos da sabiduría, nos da fortaleza, nos ilumina el corazón, nos hace en el fondo comprender. De hecho, hay un pasaje del Evangelio donde Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando yo voy a la Eucaristía, a veces sí, voy con los cansancios de la vida, voy a presentarme delante del Señor con esto que estoy viviendo, y para aprender de Él, a ser también paciente, humilde, sencillo,
Porque ¿qué hay más sencillo que una hostia? ¿Qué hay más frágil que una hostia? Que está hecha solo de harina y agua y que yo podría tomar en mis manos, destruir, y sin embargo el Señor ha querido quedarse en eso tan frágil porque allí nos recuerda que puede acoger nuestra fragilidad y Él nos puede fortalecer a cada uno. Padre, ¿cuáles son las razones para practicar la adoración al Santísimo? Creo que la primera tendría que ser siempre gratitud. Gratitud. Yo voy al encuentro de Jesús para agradecer. La adoración no es solamente para conseguir favores. La adoración tiene que ser ese acto de amor con el que yo quiero mostrarle a Jesús a lo mejor esta pequeñez de mi amor quedándome con Él. Porque allí establezco esta relación de amistad con el Señor. Porque allí yo me abro a escucharlo, a contemplarlo, a estar, como lo recuerda aquella historia del cura de Ars, que a propósito hemos celebrado en estos días, donde, donde dice que aquel campesino entraba a la iglesia, estaba ahí y no decía nada, y un día el cura de Ars se acercó y le preguntó que qué iba a hacer a la iglesia. Y entonces el campesino le dijo, vengo a rezar, vengo ahí a mirar, vengo a estar ahí con el Señor. Y entonces el cura de Ars le dijo, pero yo no lo veo pronunciar palabras ni balbucear. Eh, sí, le dijo, es verdad, pero yo lo miro y él me mira. Entonces lo primero que me ayuda a la Eucaristía, en la adoración eucarística, a recordar esto. Jesús me mira y yo lo miro a Él. Y como el Señor me mira y yo lo miro a Él, Él va ahí haciendo en mí, con su gracia, su obra. En la adoración eucarística, además, yo aprendo también a contemplar y este contemplar, este descubrir que el Señor me va acompañando. Frutos de la adoración eucarística es el apostolado también, porque como yo estoy con Jesús, quiero que otros también conozcan a Jesús. Es como si este fuego del amor se encendió en mi corazón, yo quiero que otros también enciendan su corazón en este fuego, y soy un fuego que enciende otros fuegos. Y entonces, desde la adoración, crece también en mí el deseo de la evangelización, porque si yo estoy con Jesús, quiero que otros también estén con Jesús. En la adoración eucarística somos liberados también a veces de esclavitud y somos sanados. Somos sanados por el Señor allí. A veces incluso han ocurrido sanaciones físicas, sanaciones espirituales, por cierto, muchas, porque es el Señor el que sana, el que libera, el que corta cadena. La perseverancia en la adoración eucarística también cambia también la vida alrededor nuestro, cambia nuestro sentido de las cosas y también provoca transformaciones alrededor nuestro. Entonces, son muchos los frutos de la Eucaristía, porque es Jesucristo dado a nosotros, Jesucristo que se queda para acompañarnos, Jesucristo al cual adoramos y que le demostramos este amor, pero el amor más grande nos viene de Él porque irradia desde la custodia hacia nosotros tantas gracias, tantas bendiciones que nos ayuden en nuestro camino. ¿Es válida la adoración al Santísimo a través del Internet? Y pues, sabiendo que no es lo mismo tener a Jesús sacramentado enfrente de nosotros, a no tenerlo enfrente de nosotros, que es por Internet, pero con la pandemia, ¿cómo cambia esta perspectiva? A ver, yo creo que yo no diría validez o invalidez. Yo creo que esa palabra es demasiado a veces dura y tajante. Esto es válido, esto es inválido. Yo diría que es una posibilidad hoy día que se tiene en unas circunstancias extraordinarias.
La pandemia nos ha hecho caer en unas circunstancias totalmente distintas. Hemos tenido que replantearnos la evangelización, los medios de comunicación nos han ayudado, lo virtual. Ciertamente lo virtual nunca sustituirá eh, la presencia de estar con el otro. No es lo mismo, por ejemplo, que en este caso, que yo esté a través de la pantalla hablando, a que si estuviéramos en persona, compartiendo ahí y donde estuviéramos viéndonos cara a cara, o sea, hoy día media la pantalla. Pero es un medio de evangelización el que tenemos. Nunca podemos sustituir la adoración eucarística por la presencial, pero sí puedo a través de esto virtual tomar conciencia de la presencia real de Jesús. Y cuando yo estoy orando a través de el Señor me está escuchando. Es cierto que a lo mejor no estoy ahí en la iglesia en este momento, no estoy en la iglesia ahí contemplando, me refiero a la iglesia como templo, en la parroquia, en la capilla, y de rodillas, a lo mejor ahí en el reclinatorio, ahí, es cierto, eso no estoy, pero a lo mejor estoy en mi casa y hago de ese momento una adoración también donde me puedo relacionar con el Señor porque el Señor está en todos lados. Yo basta que esto que dice el mismo Jesús en el Evangelio, cuando tú vayas a orar, entra en tu casa, en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, y tu Padre que ve lo secreto, tu Padre te recompensará. Claro, es un espacio que tengo para orar, para adorar, para estar desde la casa a lo mejor, y con el deseo puesto allí donde está Jesús, con el corazón puesto allí donde está el Señor, y donde yo le pueda decir, Señor, cuánto me gustaría estar ahí, físicamente ahí donde hoy día estás, pero estoy físicamente acá y creo profundamente que tú también me estás acompañando. Por eso digo, no hablaría de validez o invalidez, hablaría más bien de esta confianza, de esta certeza que la oración, la adoración, la tenemos que hacer en espíritu y en verdad, como se lo dirá Jesús a la samaritana, cuando ella le habla de los judíos y los samaritanos, y Jesús le dice que hará un momento en que los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. Y a lo mejor, claro, mirar a través de la pantalla la adoración me recuerda, me hace visible que el Señor está también acompañando. ¿Qué hacemos durante una visita al Santísimo? Ah, sí, es una pregunta muy buena pregunta porque hay gente que se complica, tengo que estar en silencio, pero me vienen pensamientos, me pongo de rodillas, pero me duelen las rodillas, cómo lleno este espacio. Hay gente que uno las ve en silencio ahí con las manos juntas, los ojos cerrados, y para la gente nueva es como distinto, es como algo, no saber llenar esos espacios. Yo lo primero que diría, voy a un encuentro con un amigo. Voy a un encuentro con un amigo y un amigo que me ama, que me quiere escuchar, un amigo que me conoce y que conociéndome no me deja de amar. Y entonces en la adoración, lo primero que yo tengo que tomar conciencia es eso. Voy al encuentro de alguien que me ama y que está ahí esperándome. Y como voy al encuentro de un amigo, con este amigo a veces dialogo, le cuento de la vida, lo alabo a este amigo, a Jesús, puedo bendecir su nombre, puedo hacer alabanza, a veces puedo hacer intercesión, puedo interceder por alguien, por alguna. En las capillas de adoración eucarística que existen, donde hay adoradores, muchos de ellos ofrecen esta adoración por
por algo, por alguna persona que está enferma, porque se acreciente la fe, y voy ahí y dialogo con el Señor. A veces guardo silencio. Es cierto, a veces uno puede estar muy distraído también en la oración, porque ¿quién no se distrae a veces en la oración? Si Santa Teresa de Ávila no en vano decía que la imaginación es la loca de la casa, y entonces a veces nos vienen y nos distraemos y tenemos que volver, y vuelvo una y otra vez, y a veces basta con que yo diga como lo que dice aquel campesino que mencionaba hace poco rato, yo lo miro y él me mira, o yo le puedo decir, Jesús, tú estás aquí y yo estoy aquí. O puedo decirle, Señor, tú en mí y yo en ti. Y a veces repetir eso simple. A veces haría una lectura espiritual en la adoración, dependiendo del tiempo que tenga en la adoración. Pero una lectura espiritual no es que me lleve la novela a leer, ahí no, ni una vida de santo me puede ayudar, pero si yo me paso la hora leyendo la vida de santo es que no estoy con el otro, es como si yo estuviera en la casa con un amigo y de repente me pongo a leer el diario y ni siquiera lo miro y mi amigo está en el sillón ahí y nunca dirigí una palabra a él. Me ayuda una lectura espiritual porque a lo mejor me ayuda a entrar en diálogo, la lectura de la palabra, el meditar la palabra frente a Jesús. Y como diciendo en la lección divina, ¿qué me dices tú, Jesús, a mí a través de tu palabra? Otras veces a lo mejor incluso hay gente que reza el rosario porque alguien dice, hay algunas personas que dicen, pero ¿por qué rezamos el rosario y estamos frente a Jesús y creen que es la Virgen? En el seno de María se formó el Hijo de Dios. Y ella ha amado a Jesús como nadie. Y nos puede enseñar a amar a Jesús allí. Y cuando nosotros rezamos el rosario, ¿qué es lo que contemplamos? No contemplamos los misterios de la vida de Jesús. No es una oración profundamente cristológica donde meditamos los misterios de la infancia de Jesús y vamos recorriendo la vida de Jesús en muy poco. Luego tenemos otros misterios que nos ayudan a contemplar la evangelización de Jesús desde el bautismo hasta la última cena y esos misterios luminosos. Tenemos los misterios de dolor que nos ayudan a entrar en esta sintonía con la pasión, con la muerte de Jesús y que quieren ayudarme también a tener esos sentimientos de compasión. Y contemplamos los misterios de gloria de Jesús, la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo. Y entonces el rosario no es solamente una oración que yo le rezo a la Virgen, es donde con la Virgen contemplo a Jesús y miro a Jesús. Y María, ¿qué es lo que hace siempre? Me repite tantas veces, hagan todo lo que Él les diga. Y María me toma de la mano para adorar a Jesús, porque incluso la Virgen, esto dice, esto cuentan los místicos que han tenido estas visiones, dicen que cuando se celebra la Eucaristía, hasta la Virgen se pone de rodillas delante de Jesús, delante del Señor. Porque la Virgen es una criatura, pero Jesús es Dios, Dios con nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces si María se pone de rodillas, ¿cómo no me voy a poner yo de rodillas ante el Hijo de Dios? Entonces, en la adoración pasan muchas cosas, algunas que no son explicables, y allí el Señor con su gracia nos transforma. Y como última pregunta, Padre, ¿cuál es la mejor forma de postrarnos ante el Santísimo? A ver, yo diría que la diferencia es solo física, pero el primero que tiene que estar postrado es el corazón, porque yo puedo estar físicamente de rodillas, incluso puedo estar postrado de cuerpo entero, y hay alguien que está sentado, y puedo pensar que el que está sentado adora menos que el otro,
pero a veces ese que está ahí sentado no lo puede hacer de otra manera porque tiene enfermedades, porque está, pero a lo mejor su corazón sí está de rodillas con humildad. Eh, es que aquí entramos en un tema de intimidad también. Lo externo me ayuda para que no me olvide frente a quien estoy. Me ayuda. Las posturas son para fortalecerme en distintos momentos. Si estoy de pie en la misa es porque estoy atento ahí. Estoy ya pronto a. Por eso es que estamos de pie. Las posturas de pie en la Eucaristía también tienen que ver con el orante, y cuando abrimos las manos, por ejemplo, así, con el orante que está mirando al Señor hacia lo alto. Cuando estamos sentados en la misa estamos como discípulos que prestan atención al maestro, a escucharlo, prestar atención. Entonces la postura de estar sentado es para prestar atención. Y cuando nos ponemos rodillas en la misa es como un signo de adoración, lo mismo que la postración, ¿ya? Y por eso en la misa, por ejemplo, estoy hablando de la misa, porque si hablamos de la adoración no puedo separarla de la misa. Y cuando estoy en la misa y me pongo de rodillas, ¿cuándo me pongo de rodillas? En la consagración. A veces algunos en el Cordero de Dios, cuando se hace la fracción del pan, y después de comulgar, cuando voy a esa oración. Entonces, pero cada postura tiene un sentido, porque nuestros gestos externos tienen que estar en sintonía con nuestros gestos internos. Ahora, también existe, y puede existir alguien que hace todo externamente, pero no estar con el Señor, y puede estar simplemente para que lo vean, para que lo miren a Él y no al Señor. Entonces, por eso digo, el primero que tiene que estar postrado frente a Jesús es el corazón. Señor, es para ti. Esto te lo estoy entregando a ti. Y las posturas me ayudan, pero vuelvo a insistir, hay gente que a lo mejor no se puede poner de rodillas porque tiene problemas en las rodillas, porque tiene, y se tiene que sentar. O hay gente que a lo mejor está solo de pie porque no puede estar de otra manera. No puedo decir cuál adora mejor, porque no veo el corazón. Solo el Señor ve el corazón. Y nuestro corazón tiene que ser aquel que está ahí totalmente puesto a los pies de Jesús. Puesto a los pies de Jesús. Nuestros corazones que tienen que estar ahí totalmente postrados. Esto me recuerda a una otra historia, pero que no muy relacionada con esto, porque no con la Eucaristía, pero sí en el sentido, se cuenta de San Francisco de Sales, que fue un gran obispo, que fundó la Orden de la Visitación. Y en la época que él fundó la Orden de la Visitación, no existían los monasterios, pero todos eran casi descalzos. Todas las carmelitas usaban solo chalitas y chalas y sandalias. Me refiero para algunos que a lo mejor son de otro, que no me pueden entender con lo que estaba diciendo. Y entonces le criticaban porque estas monjas de la Visitación usaban zapatos. Y entonces San Francisco dice, mis monjas serán calzadas, pero su corazón estará descalzo. ¿Me explico? No es solamente lo externo, sino que sobre todo el corazón. Es hermoso eso, Padre. Muchísimas gracias, Padre, por esta entrevista tan hermosa. Y ahora para despedirnos, tenemos la bendición con el Santísimo, con el Padre Víctor. Preparémonos para recibir la bendición del Señor. Esta bendición que Jesús te quiere dar
nos quiere dar en esta noche, que al momento de dar la bendición, fijemos nuestra mirada en Jesús. Y al ver ahí la custodia, este sol resplandeciente, y en el centro a Jesús, que le podamos decir todo lo que está en nuestro corazón y que queremos que Él lo bendiga nuestra vida. Adoremos reverentes al Señor sacramentado, ante el rito del presente, superior al del pasado. Nuestros ojos lo contemplan con filial y humilde fe. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Señor, al Dios Santo, uno y trino, alabanza y bendición. Suba al cielo en testimonio el incienso del amor. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y recibamos con fe la bendición del Señor. Padre, ¿me puedes dar la bendición tú a mí? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea su sagrado corazón. Bendita sea su preciosa sangre. Bendita sea su preciosa sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito
Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo que nos consuela. Bendito sea el Espíritu Santo que nos consuela. Bendita sea la Virgen María. Bendita sea la Virgen María. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Levanto mis manos